¿Estamos volviendo a la caverna de Platón? Lo cierto es que hay momentos de la historia de la humanidad en que algo se mueve profundamente. Y no es solo las grandes innovaciones tecnológicas, la ciencia, las transformaciones políticas y sociales, sino que es algo todavía mucho más profundo, silencioso y decisivo. Es la manera en que los seres humanos perciben la realidad, en lo que creen posible y en lo que creen imposible, en lo que son capaces de percibir, de comprender y de experimentar. Hoy nos vamos a preguntar desde esta perspectiva si es que estamos volviendo a las cavernas de Platón o quizás estemos por primera vez en la historia de la humanidad conocida ante una posibilidad genuina de salir de ellas como humanidad, como colectivo. Esta charla va a tener dos movimientos. En uno vamos a mirar hacia la caverna de Platón, tratando de traer de alguna manera qué nos quiso decir o cuál es el mensaje implícito en este mito que ha trascendido los tiempos. Y luego de que analicemos este mito, trataremos de traer este mito al contexto actual. ¿Cómo podríamos profundizar lo que este mito nos intenta transmitir? Y tendremos nuevos instrumentos para amplificar las posibilidades de cómo salir de las cavernas. Gracias por acompañarme, Graciela. He tenido algunos inconvenientes técnicos hoy, pero bueno, aquí estamos tratando de conectar con este viaje a las cavernas de Platón y tratar de reelaborarlo a través del conocimiento actual y de nuevas perspectivas de entendimiento de este mito tan antiguo. Lo primero que tenemos que entender quizás y siempre es en el contexto en el que acontecen las cosas. En particular, para adentrarnos en el mito de la caverna de Platón, tenemos que adentrarnos en el contexto histórico en el cual acontece. Hola Adriana, gracias por estar. Bien, tenemos que adentrarnos en el contexto histórico. Entonces pensemos allá, esos 400 años antes de Cristo, donde había surgido una enigmática civilización, población, ciudad, de hombres que participaban en la polis, es decir, que participaban en las cuestiones públicas. Entonces, ¿por qué fue escrita La caverna de Platón, que ahora vamos a recordar el mito? En aquel momento, antes, en el siglo IV antes de Cristo, que tuvo la particularidad de que fue el sistema democrático más conocido y celebrado en ese mundo antiguo.
Resulta que en esta polis, en este sistema democrático, donde se participaba en las decisiones de la gran ciudad, se condena a muerte a Sócrates. Sócrates, el maestro de Platón, el hombre más lúcido de su tiempo. ¿De qué se lo acusaba? Se lo acusaba de corromper a la juventud y de impiedad. Fue víctima y muerto por el consenso popular. ¿Lo mató quién? Lo mató la opinión de quienes participaban en la asamblea, que eran los representantes de la polis. Lo mataron los que sabían muy bien de sus sombras, o quizás no. Un concepto que atravesó el debate de la filosofía griega fue el concepto de la doxa. Sócrates y su discípulo Platón sostenían que aquellos pocos informados o poco preguntones, pocos filósofos, tenían más opiniones que preguntas. Y la doxa, esa opinión cerrada, esa opinión, esos juicios, fueron los que determinaron que el gran sabio Sócrates fuera condenado a muerte. Esto fue la demostración de algo mucho más profundo, una sociedad que creía en las apariencias de lo que las cosas son. Entonces, hablando de esto, eh, ¿cómo una sociedad puede matar a alguien que los invita a un pensamiento disruptivo? Obvio que hay muchas formas de muerte. Está, como en este caso, la muerte física del maestro Sócrates, o está la exclusión, la anomia de aquellos que se atreven a pensar diferente. Entonces, Platón, en La República, su obra más famosa, que luego sería contestatario de la obra de Platón, Aristóteles, con otra perspectiva quizás filosófica que ahora veremos, escribe en uno de sus capítulos en homenaje a esta muerte, producto de la doxa opinión o simplemente el juicio de los ignorantes. El ignorante que ignora lo que ignora. En alguno de los banquetes de Platón se sostiene que hay tres tipos de personas: el ignorante que ignora, el filósofo que se pregunta, ¿será o no será? ¿Por qué estará diciendo esto esta persona? Y la instancia de los sabios, donde ya saben que nada saben, porque todo conocimiento es provisorio, porque todo lo que existe como principio mente o en algún plano, solo no se nos ha revelado o no hemos accedido por un momento, es decir,
Platón sostenía que hay un mundo de las ideas donde existen ideas a las cuales todavía podríamos no haber accedido. Y en ese mundo saben que se movían los supuestos sabios, porque nada se sabe, todo es provisorio. Entonces, ¿qué sostenía Platón en el mito de las cavernas? Ahora después les voy a hacer una lectura del mito para entrar en el debate de traer este mito a la actualidad. Platón sostenía que había un mundo visible y un mundo inteligible. ¿Mm? Para entender la caverna hay que comprender el andamiaje que la sostiene. Platón distingue en órdenes de la realidad. El mundo sensible, él sostenía que había un mundo sensible atrapado en los sentidos. Y atención a este punto, porque vamos a reformularlo. Él sostenía que en ese mundo, ¿sí?, que se percibía por los sentidos, era transitorio, cambiante, imperfecto, ¿sí?, poco claro. Las cosas mutan, nacen, se transforman. Ese mundo no es falso, según él, sino que era una copia imperfecta, ¿sí?, de otro mundo, el mundo inteligible. Ese mundo, ¿sí?, inteligible, eh, que es el mundo de ideas eternas, perfectas, inmutables. ¿Y cuáles eran estas ideas eternas, perfectas e inmutables para el idealista Platón? Cuando comienza el debate entre Platón y Aristóteles, a Platón se lo cataloga de idealista y a Aristóteles de pragmático. Él sostenía que en este mundo ideal existía la idea de lo que es bello, la idea de justicia, gran debate griego, ¿qué es lo justo? Un debate que desarrolló profundamente Aristóteles, que existía la idea del bien, de belleza, justicia, bien. Esas ideas, sostenía Platón, no se perciben con los sentidos, los 5 sentidos que hemos conversado en nuestro encuentro anterior, sino que esas ideas son percibidas a través de la razón. Aquí encontramos esta dicotomía, ¿no?, de que Platón plantea y que se viene arrastrando en la filosofía, como que hay un mundo de los sentidos y hay un mundo de la razón. Esto también ha permeado profundamente nuestra realidad, ¿no? El mundo emocional y el mundo intelectual, esta división. ¿Mm? Pero bueno, él sostenía que podíamos o se podía salir de ese mundo de las sensaciones producidas por los sentidos a través del conocimiento, ¿no? Y él establece como una suerte de salida de esa caverna donde estamos atrapados en esas sensaciones, ¿sí?, hacia salir de la ilusión de esas figuras confusas que observamos,
a través de la inteligencia pura, de ir buscando la luz, el conocimiento, ¿sí? Y entonces así quedaba que en un nivel más bajo la vida eran sombras, ilusiones, ¿no? Estaban luego los objetos sensibles, las creencias de lo que las cosas son, la doxa, la opinión. Esto es un monstruo, esto es tal cosa, esto es lo otro. El juicio que cierra. Luego de esos juicios venía otro nivel de entendimiento, que eran los objetos matemáticos, el pensamiento discursivo, a partir del cual, en la antigua Grecia, se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con la lógica en la construcción del lenguaje y en la matemática que también se aplicaba. Fijémonos que luego de este mundo de ilusión, Platón plantea como que el primer paso vendría a ser el pensamiento abstracto o matemático de la contradicción, el silogismo, es decir, el tema de la verdad o falsedad de una afirmación. Y él justamente, ¿no? Dice, y en la cima, las ideas que son la inteligencia pura. Es decir, ahí nos da un atisbo de lo que nosotros en el mundo cotidiano observamos, de lo que acontece. Hemos conversado reiteradamente que muchos descubrimientos, y siempre mencionamos a Einstein, que es el más conocido, pero la mayoría de los grandes descubrimientos o fórmulas o ideas, ¿sí? De, por ejemplo, cuál es la distancia que tienen los planetas entre sí, etcétera, fueron intuiciones que luego que se traducen en fórmulas matemáticas, en pensamiento lógico, y luego finalmente se comprueba. Es decir, que algo de esto hay, que hay un mundo de las ideas. Nosotros hablamos en un encuentro pasado sobre el tema de que hay una mente a la cual, a la cual accedemos, y en esa mente hay conocimientos desconocidos o ideas respecto a aspectos de la realidad. Entonces, volviendo para tratar de comprender el mito que ahora les voy a leer y vamos a ir entrando en otras posibilidades de este mito, vimos que hay un mundo, el mundo visible, el mundo inteligible, los grados de conocimiento hasta que vamos llegando, ¿sí?, a esas ideas. Y también en el mito aparece la idea de lo solar, del sol, ¿sí?, como centro del sistema platónico, es decir, que esa idea del bien, de la belleza y de la justicia está asociada a la luz solar. Esto es una analogía muy interesante, ¿sí? Es decir, que así como el sol es la fuente de luz que hace a los ojos ver, las cosas pueden ser vistas también. Entonces, dicho esto, para ubicarnos en este contexto, ¿m? Un contexto donde se pretendía entender la naturaleza profunda de lo humano. Y en la política, que era un poco el gran tema, la polis,
de ese tiempo, se debatía mucho de quién debían gobernar, si los ignorantes o los opinólogos o los filósofos. Los sabios no querían saber nada, estaban para mover el piso a los otros. Vamos a ver un poquito cómo vamos y les voy a narrar el mito para luego empezar a ampliar este mito, algunos detalles, detalles que no son tan detalles, porque de la repetición de un mito nosotros vamos construyendo categorías para interpretar la realidad. Entonces, les voy a leer, porque no me va a salir tan bien si no lo leo. Entonces imaginamos ese lugar, ¿no? Donde en la caverna las personas, los seres están encadenados, ven imágenes, sombras. ¿M? En el interior de la caverna, desde su infancia, hay hombres encadenados. Sus piernas y sus piernas y sus cuellos están atados de tal manera que no pueden moverse ni girar la cabeza. No pueden moverse ni girar la cabeza. Solo pueden mirar hacia la pared del fondo. Detrás de ellos hay, a cierta distancia y a una altura aún mayor, arde un fuego. Entre el fuego y los prisioneros hay un muro bajo, como los biombos que usan los titiriteros. Y por detrás de ese muro pasan los hombres llevando objetos de toda clase, figuras de animales, de personas, de árboles, sombras. El fuego proyecta las sombras de esos objetos sobre la pared que tienen los prisioneros enfrente. Y miran esas sombras. Los prisioneros no ven objetos, no ven a los hombres que llevan las cosas, no ven el fuego, solo ven sombras. Y esas sombras son todo lo que han conocido desde siempre. Para ellos, las sombras son la realidad. En ese mundo de sombras hay jerarquías. Hay quienes son más rápidos para reconocer las formas que aparecen o para predecir cuál vendrá. Estos son los más sabios dentro de los encadenados, los más respetados, los que podían decir para dónde iba a ir la sombra, los expertos en sombras. Ahora, una vez que tenemos a los prisioneros mirando a estas sombras, imaginen que que uno de los prisioneros logra liberarse. Las cadenas se sueltan y se le obliga a levantarse, a girar el cuello, a caminar hacia el fuego que tenía detrás. Había estado inmovilizado, con lo cual el movimiento es doloroso. El movimiento es doloroso. La luz del fuego le hiere los ojos, acostumbrados a la penumbra.
el ver duele. Si alguien le señala los objetos reales, los que pasaban, y le dice, esto es lo verdadero, aquello que miraban antes era solo sombras. El prisionero no lo creerá. Los objetos le parecerán menos reales que las sombras, porque los ve borrosos, está enceguecido, no ve bien. Lo real eran las sombras. Preferirá volver la mirada hacia las sombras, hacia lo conocido. Pero supongamos que se le arrastra. Platón usa la palabra arrastra hacia la salida de la caverna, a la caverna donde había una luz, hacia la luz del sol. Al principio, la luz exterior es insoportable. A nadie le gusta que le digan la verdad. Comentarios entre paréntesis. El prisionero no puede ver nada, solo oscuridad. Oscuridad blanca, o sea, era como una nube que se iba aclarando. Tiene que acostumbrarse gradualmente, gradualmente. Primero ve las sombras proyectadas por los objetos exteriores. Del exterior proyectan sombras en la caverna. Luego los reflejos del agua. Luego los propios objetos que hay cuando sale de la caverna. Luego alza la vista hacia el cielo nocturno, las estrellas, la luna y finalmente, solo finalmente, puede mirar al sol directamente. Y al mirarlo comprende, el sol es la causa de todo lo que existe en el mundo exterior. Todo lo visible depende de él. Obviamente que estamos narrando el mito. Entonces, este hombre recuerda la caverna y entonces decide volver. Sus compañeros permanecían encadenados. Entonces desciende nuevamente por la oscuridad y cuando va a la oscuridad ya no ve nada. Pero sus ojos, acostumbrados al sol, ya no distinguen bien las sombras. Ya no existe ese mundo. Se mueve torpe en esas sombras que ya no existen, en ese lugar oscuro. Y los otros prisioneros se burlan de él. Le dicen, se burlan de él. Le dicen que subir le ha arruinado los ojos. ¿Qué ha pasado que te han arruinado el cerebro con esas cosas raras que dicen por ahí? ¿Sí? Le ha arruinado los ojos, que es un inútil, que lo que cuenta allá abajo es ser hábil con las sombras. Y si intenta soltarlos, va a intentar soltarlos, lo van a matar. Porque lo real es el mundo de las sombras. Platón no lo dice explícitamente, pero el lector de la época sabía a quién se refería. El hombre que volvió a la caverna y fue matado era Sócrates. Era quien había entendido cuestiones que aquellos que viven en el mundo de las sombras creen reales y algunos más habilidosos han aprendido a manejar.
Entonces, dicho esto, respecto a este mito que ha trascendido los tiempos, voy a completar este mito porque esta división entre el mundo sensible y el mundo de las ideas nos ha traído algunas limitaciones cognitivas. Plutón, Platón, Platón tenía razón en algo fundamental. La percepción ordinaria nos da un acceso a la realidad, no a la realidad completa, pero la solución que él propone de abandonar los sentidos no va por ahí el tema. Asume algo que debemos cuestionar. ¿Cuál es el rol de los sentidos en la evolución humana? Y ahí viene nuestra reformulación. Desde la perspectiva de la conciencia, de esa inteligencia epicreadora, a medida que los humanos evolucionamos, es decir, que tenemos la capacidad de percibir más ampliamente realidades más complejas, más profundas, más integradoras. Y luego de comprenderlas, una vez que las percibimos, las comprendemos y tenemos en consecuencia la posibilidad de producir experiencias diferentes, desde el punto de vista de la evolución de la conciencia, nuestras percepciones, las percepciones de los cinco sentidos, evolucionan para llevarnos a esos mundos desconocidos. Esto lo planteo ya en el 2013 cuando escribí mi libro. Uno de los temas que planteé fue el título de Podemos ser lo aún no percibido. Porque a medida que evolucionamos, se amplía nuestra percepción y la percepción se amplía a través de los cinco sentidos. Por eso, en este momento, vamos a empezar a ver ya próximamente, y a muchos le puede estar aconteciendo, a ver cuestiones que antes no veíamos. Es decir, todos sabemos que hay personas que han desarrollado la capacidad de ver más allá, clarividencia, o personas que pueden escuchar frecuencias no audibles para determinados estadios evolutivos, es decir, clariaudiencia, o la capacidad de registrar sensaciones que están más allá de lo material. Y esto es algo que está aconteciendo de una manera muy poderosa y que justamente, como es inevitable esto por razones que
podemos crear hipótesis de que a lo mejor las llamas solares están aumentando las frecuencias o existe algún plan en el cual tenemos que pasar a capturar otras ideas y en consecuencia los humanos tenemos esta posibilidad de expansión de las percepciones. Y entonces ahí entran todos nuestros debates sobre el tema de el doble cuántico, sobre el tema de los campos mórficos, sobre todo una cuestión de temas que vamos conversando. Es decir, que nosotros evolucionamos y evoluciona nuestra percepción. Evoluciona nuestra capacidad de registro sensible, pero para ser más precisa en particular, cuando hablamos de sensibilidad de registro, nosotros evolutivamente venimos desarrollando, el ser humano contiene en sí mismo distintos niveles de sensibilidad de percepción. Uno que tiene la capacidad, se llama sensibilidad instintiva. Esa es una capacidad que se ha desarrollado profundamente en el reino animal. Podemos olfatear, y lo digo no en un sentido metafórico, sino en un sentido concreto. El olfato recibe moléculas y hay entidades no visibles o situaciones que generan moléculas que tienen olor. En consecuencia, nosotros tenemos una capacidad sensible instintiva. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque si no comprendemos lo que está aconteciendo, no vamos a ver la dimensión del problema de por qué ahora nos quieren mantener en la caverna. ¿Con qué? Con los celulares, con la tensión en los dramas, con las sombras de lo que las cosas son. Entonces, comprender que nosotros tenemos distintos niveles de registros. Uno, la sensibilidad instintiva. Esa es corporal, es un registro que podemos experimentar, ¿sí? Viene de los animales. Luego tenemos otro tipo de sensibilidad emocional. Esa habilidad se desarrolló profundamente en el reino vegetal. Nuestra capacidad sensible, ustedes hablen con una planta, van a ver esta capacidad de registro nos viene a través de los sentidos con el reino vegetal. Tenemos una sensibilidad mental. Entonces, esta sensibilidad mental, que también se expande, eh, con todo lo que vimos de la capacidad de poder registrar a través de la mente realidades, acabo de mencionar que hay capacidad de registro de cosas que otros no registran. Entonces, hemos visto a Jung, seguiremos viendo a Jung, a los campos mórficos, un montón de cuestiones, ¿no? Y también los pensamientos
¿A ustedes les ha pasado que piensan en alguien que está en el Congo y le dice por WhatsApp, justo estaba pensando en vos? Esto es porque todo es energía, vibración y frecuencia. Y los pensamientos son la mente es lo que está vibrando y en esta sensibilidad se ha generalizado hoy de esto. Te llamo porque te estoy pensando. Claro, todo antes de que quedemos colapsados con lo que se está haciendo de mantenernos en la caverna. Luego tenemos lo que ya conocemos, que es la intuición, que es esta capacidad de acceso directa a las ideas, aquello que todavía no había sido capturado por la mente. Entonces, lo que deberíamos como ampliar o profundizar o darle otro giro a las cavernas de Platón, al mito de las cavernas, es que nosotros evolucionamos y evolucionan nuestras percepciones, que son la forma de registro de, de lo que va a terminar siendo. Entonces, que ha habido clariaudiencia, clarividencia, sinestesia y no sé cuántas otras, vamos a hacer algún momento un capítulo y una recapitulación de todo lo que se ha llamado percepciones extraordinarias, que cada vez más tenemos la posibilidad de que sean ordinarias. Hay muchísimos temas. La clariaudiencia se puede desarrollar en el plano despierto, dormido, ¿sí? Y entonces ahí entramos en otra dimensión que ahora voy a traer, quizás para algunos un tono más esotérico. Se dice que lo esotérico son aquellos que, como Sócrates, comprendieron las leyes y nos las dejan para quienes todavía estamos en las cavernas, viendo sombras de lo que las cosas son. En ese saber esotérico estamos en una energía que es la energía sensible, que es la energía de la polaridad, que es esa energía emocional, astral, que vamos generando, que genera el inconsciente colectivo, los arquetipos, ¿sí? Los campos mórficos, ¿qué es eso? Eso es energía con información sensible. Y en esa relación de la información sensible vamos a darle otro giro al mito de las cavernas de Platón para pensar las sombras desde la dimensión de cómo nosotros, cada uno de nosotros, puede estar atrapado en su propia caverna. Más allá de cómo las fuerzas colectivas, por las mismas razones que voy a mencionar, pueden estarnos atrapando en la caverna. Y atraparnos en la caverna es teniendo sombras de lo que las cosas son. No hay más sombra de lo que las cosas son que cuando hacemos chic chic en los celulares. Ni hay información, hay resonancias de lo que las cosas podrían ser, ¿sí? Y siempre hay alguno más avesado que nos dice lo que esas sombras son.
En consecuencia, ahora voy a hablar de las cavernas en las que podemos estar habitando cada uno de ellos, cada uno de nosotros, y ellos también. Bien, entonces, las cadenas que nos atan no son las mismas para todos, lo sabemos. Cada uno disfrutamos de distintas sombras, ¿sí? Esas sombras están hechas, obviamente, de la historia, de nuestros patrones repetidos, de nuestros resentimientos, de las cosas no resueltas. Pero de alguna manera, todo eso no resuelto y todas estas cuestiones que van creando sombras de lo que las cosas son, tiene en algún punto algo que ver con el trabajo de nuestra alma. Obviamente que sobre el alma haremos otro video. En principio, aceptamos muchos, en mi caso particular, siento, ¿sí? Que hay algo, llamémoslo el uno, el todo, lo que fuera, algo incognoscible para mí, a través de lo cual hay algo, una, algo que es bueno, justo, bello, bueno, bello y verdadero, decía, que es un alma encarnada, que viene a hacer experiencias. Ya hablaremos un poquito de distintas cosmovisiones del alma, pero en el mundo antiguo se hablaba del alma. Esta idea del alma es la que traen muchos que a lo mejor en distintas épocas de la humanidad han sido quemados, etcétera, porque hay algo más allá que quizás no comprendemos. Pero vamos a entrar un poquito en la sabiduría que sistematizó, en particular Alice Bailey en el siglo XX, retomando enseñanzas milenarias de la filosofía, de muchos físicos que han actuado, como David Bohm, o muchos maestros como Rudolf Steiner y grandes pensadores que han abrevado de todo este conocimiento milenario de la escuela teosófica, que también amerita un capítulo. Pero ella en su extensísima obra, ¿sí? En un capítulo dedicado a estas fuerzas del astral, a estas fuerzas de las sombras, nos habla de cómo a veces, ¿sí? Hay patrones que en este astral tendemos a repetir, según sea la naturaleza profunda de nuestra alma. Entonces esos patrones se consolidan y se convierten como en una entidad que se interpone entre un alma y nuestra vida. Es decir, se interponen, nos poseen. Entonces así, para cada uno de nosotros se genera un distinto mundo de sombras. Y existen tres grandes formas. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Bien, existen tres grandes formas a los que se denominan moradores. Que estos moradores
moradores del umbral, son entidades energéticas que nos atrapan, que nos mantienen inmovilizados, mirando permanentemente, atados del cuello, el cuello de nuestros deseos profundos, encadenados a algún tipo de morador. Cada uno hará su propio examen. En la caverna podemos, algunos, tenernos que enfrentar con el morador del poder. Algunos, sus sombras, tienen que ver con la necesidad de controlar, de que las cosas y las personas sean de determinada manera, la convicción de saber lo que es mejor para los demás, si tal o cual camino es el correcto. Es decir, en estas formas del control muy extendidas actualmente, vamos a ver que estamos en una sociedad de control para obtener lo que se desea, y estas formas, estas sombras de lo que las cosas son, estas fantasías, eh, es lo que tiene entrampado, ¿sí?, al alma en el fondo de las cavernas. Esta forma de morador no se siente como ambición vulgar, se siente como claridad, como certeza, como visión. Hay que dominar, hay que controlar, hay que someter. Sus sombras, ¿cómo vamos? Luz María, buenas tardes. Luz María. Bien. Estas sombras de el primer morador del umbral, que tienen que ver con los deseos de control y poder, hoy atraviesan, ¿sí? Hoy eh, viven en las cavernas de muchos, porque han quedado entrampados en una energía muy poderosa que trae el alma. El alma, ese tipo de almas, vienen con una energía que es la energía del poder. Y siempre mencionamos el poder, pero voy a precisar qué entiendo por poder. Si todo es energía, el poder es la capacidad de direccionar la energía hacia alguna voluntad. En este caso, el direccionamiento de la energía es hacia esa voluntad de creer que tenemos el control. Por eso me pareció tan importante, al menos en términos de teoría, la teoría de Jean-Pierre Garnier Mallet, porque él sostiene que en ese momento del instante cuántico, ¿sí?, ya lo he mencionado en los videos anteriores sobre la mente, que en ese momento donde el doble cuántico, esa entidad energética que somos también, tiene la posibilidad de quizás elegir alguna otra línea de tiempo, pero para que eso se dé, tiene que estar la ausencia de control. Bien, esto es un paréntesis, pero retomo. El morador del umbral de las personas apegadas al manejo del poder, el poder
como ambición, como posesión, como dominio, como, ¿no? Tiene que ver con lo que se llama las personas que vienen muy conectadas, ¿sí? Con la capacidad y el poder de direccionar energía, pero tienen que salir de las cavernas para direccionar esa energía hacia la luz del sol, hacia una conciencia superior. Bueno, esto sería como una primer morador, ¿no? De las ambiciones, las pasiones. Luego vamos a tener otros tipos de cavernas, ¿no? Las cavernas de los temores. El temor por lo que le va a pasar a los seres queridos, el temor por lo que vamos a perder, el temor por lo que nos van a lastimar, el temor a no ser lo suficientemente ni buenos, ni inteligentes, ni nada, el temor. Esta es una forma de morador muy activa en personas que tienen una altísima sensibilidad y cuya alma, justamente en un nivel superior, les ha dado o tiene subyacente la posibilidad de resonar con la totalidad. Por eso viven con estos fantasmas del temor. El temor es una construcción mental que parte justamente de nuestro entendimiento de lo que las cosas son. Si temo, ¿qué va a pasar? Temo para esquivar, temo para controlar. No podemos fluir. Con una inteligencia, ¿sí? Tememos a la falta de límites en este segundo morador. Necesitamos estructurar límites, pero el alma ha venido a resonar sin límites. Ese sería el viaje que hay que hacer. Entonces vemos como hay distintas cavernas en las que podemos quedar entrampados en nuestra vida. La tercera, uno de los moradores más complejos de este tiempo, tiene que ver con las sombras que genera la mente con ideas fijas. Es decir, hay personas que intelectualizan, que crean ideas y que esas ideas terminan siendo cárceles, ¿no? Donde pretenden justamente, fijémonos, como en la última etapa de esta evolución de la humanidad, desde que se decidió allá, como definitivamente en los 1770 y tantos, que se consolida y se definen los fundamentos del progreso de esta etapa de la civilización basados en nuestra mente lógico-racional, fijémonos cómo hemos quedado atrapados en las cavernas de las ideologías de lo que las cosas son, muy cerca de la opinión o la doxa, como si existiera un saber definitivo que obviamente se busca imponer a los demás, porque cada uno tiene sus propias, eh, sus propias mecanismos, ¿sí? De evitar que se salga de la caverna. Entonces, estas personas, por eso no es lo mismo la intelectualidad que la inteligencia o que la evolución.
conceptos muy diferentes. La intelectualidad puede contener apertura filosófica de las cosas podrán ser de una manera u otra, o podrá contener rigideces que tienen que ver con esta prisión de la mente lógico-racional. En consecuencia, estas personas tienen habilidades extraordinarias. Recuerdo que en una instancia, yo que no soy una intelectual, sí soy una investigadora, preguntona, dejo que el universo vaya, siga brindándome información que trato de recibir y ver cómo la acomodo. Yo me sentía totalmente condicionada frente a la impactante verborragia y argumentación, pero sentía algo que digo, no es esas verdades con tantas menciones, capítulo, subcapítulo, letrita, subletrita, esa mente que se entrampó en construcciones rígidas de la realidad, también es una caverna. ¿Cómo vamos? Hola, Edith, hola, Luz, qué lindo que están por acá. Bien, entonces, estos moradores que nosotros, cada uno de nosotros tiene, en los que habita, ¿qué es lo que viene cada morador como propuesta del camino hacia la luz? Los moradores del poder y el control deben ir hacia la luz para la construcción de las nuevas realidades, manejar la energía en dirección a la evolución y no la involución. Cuando estos manejadores del poder nos retienen o dejamos o somos condicionados a que nuestra atención esté en una pantallita y no en desarrollar nuestras capacidades perceptivas, deberíamos hoy tener escuelas para activar las capacidades perceptivas que están activándose planetariamente, pero hay conocimientos de los que no se habla. Y cada uno de ustedes seguramente ha tenido experiencias de esas inexplicables, que quizás si estuvieran atentos, si se prepararan, si tuvieran más información, información no es solo información, sino que pudieran ustedes dedicarse a ver cómo estas prácticas de la energía se llevan a nuestra vida, podrían desarrollar capacidades extraordinarias y no estar en el miedo, en la preocupación, sino en la captación de que hay información en la totalidad para lo nuevo. En consecuencia, eh, bien, entonces, la pregunta inicial que les he hecho tiene que ver, ¿estamos volviendo a la caverna de Platón? Podríamos cambiarla. ¿Estamos conscientes de que nos quieren mantener en la caverna de Platón? ¿Estamos conscientes de que nosotros mismos no entendemos que estamos atrapados cada uno con nuestro morador del umbral en las cavernas de Platón? En consecuencia, en esta
pequeña charla les he querido ampliar, partiendo del mito de Platón, ¿no? Cómo este mito, por un lado, nos ha condicionado, porque nos ha instalado en la falsa dicotomía del mundo sensible y el mundo de la razón. Gran parte, ¿sí?, de los problemas actuales a los que hemos llegado ahora, tenemos que hacer una pausa porque no sabemos la dimensión de lo que estamos viviendo. Pero hasta hace muy poco era lógico hacer tal o cual acción, guerra, inversión, subir o bajar del mercado, sin asociar los impactos emocionales de cada una de las acciones que hacemos, sin conectar razón con sensibilidad. Nos preguntamos, ¿tendrá algo que ver este mito tan arraigado de que la realidad sensible es separada de la razón? Pregunta. Por otro lado, creer que existen solamente que nos mantienen en la caverna, los otros, ¿no? O que hay otros que están en la caverna, es a veces desconocer cómo nosotros mismos creamos nuestras propias cavernas. Porque también la intelectualización extrema de esas cuestiones nos mantiene en las cavernas. Entonces, em, creo que por hoy me parece que la reflexión, si me han entendido, ha sido como bastante intensa, preguntarnos dónde, en qué tipo de cavernas construimos y poder relacionar estos mundos donde no hay separatividad. Todo es energía, frecuencia y vibración. Al excomulgado no lo han matado físicamente, pero lo mataron en la vida pública o intelectual a Nikola Tesla. Le quitaron la patente, no patentó, le sacaron todo. Murió en un pobretucho hotel cuando todavía no hemos comprendido toda la tecnología que estaría a nuestra disposición si es que no estuviéramos entrampados en el morador del umbral número 1, del poder y la ambición. Bien, entonces, las próximas reuniones voy a ir haciendo charlas de estos temas en el canal hasta que se vayan sumando. ¿Mm? Si quieren que hablemos del alma, del inconsciente colectivo, había pensado hacer cursos, pero vayamos conversando para ir poniéndoles un poco, reelaborando la narrativa sobre la cual nosotros pensamos la realidad o la vivimos, la experimentamos, etcétera. Así que ustedes háganme llegar los temas de interés, con gusto yo escucho y voy armando así las charlas de los días lunes. Hoy tuve un compromiso impostergable, por lo cual tuve que eh, pasar esto para las 20 horas, pero aquí estaré los lunes. Bueno, les mando a todos un gran cariño. Qué lindo, Graciela, que pongan like, qué lindo.
Eh, Bien, compartan esto. Yo lo hago desde el corazón, de tratar de entregar aquello que sirve de mí. El servicio no es salvar al mundo. El servicio no es cambiar y estar en las primeras planas. Cada uno de nosotros cumplimos en la medida que entregamos lo que sirve de nosotros, es decir, aquello que sentimos valioso que tenemos para compartir. Así que para mí es un gusto compartir todas estas conversaciones y que me escuchen. ¿M? Bueno, les mando a todos un gran besito y me hacen llegar sus comentarios. ¿Eh? Chao, chao, Adriana, que desde que la leí, la alegoría de la caverna me impresionó. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Es apasionante y vamos a encontrar muchas interpretaciones intelectualizadas. ¿M? Bien, bueno, les mando a todos un gran besito y nos vemos en la próxima.